Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Segundo día de la semana donde vamos a dar nuestra lectura introspectiva de un curso de milagros. Estamos todavía o continuamos con el manual del maestro. Quiero antes de hacer una pequeña reseña de la clase pasada o de la lectura pasada, me gustaría hacer una oración. Normalmente la hago antes, pero bueno, cuando no puedo, la puedo compartir con ustedes. Muy bien. Eh, Me haré a un lado y dejaré que tú me muestres el camino. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mis hermanos, a quienes amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin ellos o a ellos sin mí, pero es totalmente posible concebirlo ahora. Elijo, por lo tanto, entregar este instante al Espíritu Santo, a fin de que su bendición pueda descender sobre todos nosotros y mantenernos a todos en paz. Espíritu Santo, te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige. Yo quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Espíritu Santo, todo lo que salga en esta lectura te lo entregamos para que tú la juzgues y tú la examines y la conviertas en un medio para la paz y para el perdón. Cristo se convierte hoy en mis ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Amén. Pues iniciamos. Pues bueno, hola Clau, hola a todos los que están aquí, bienvenidos, bienvenidas. Pues bueno, la clase pasada leímos 4 preguntas. Primer pregunta tenía que ver con cómo un maestro de Dios tiene que lidiar con los pensamientos mágicos, que fueron los pensamientos del ego. Número 2, cómo se lleva a cabo la corrección. Número 3, ¿es posible qué es la justicia? Esa fue la siguiente pregunta. Y la 4 es la paz de Dios. ¿Qué es la paz de Dios? Bueno, pues todas iban de la mano. Primero, ¿qué es un pensamiento mágico? Bueno, un pensamiento mágico no es otra cosa más que un pensamiento del ego. ¿Qué es un pensamiento del ego? Un pensamiento de miedo manifestado en todas sus formas. Miedo, enojo, preocupación, ira, lo que sea. Y ese pensamiento mágico, muchas veces nosotros, eh, pues permitimos que ese pensamiento doloroso de miedo, de enojo, de ira, de lo que tú quieras, al ver que tanto tiempo nuestra mente, que pues nos estamos nosotros mismos crucificando. Y el propósito de esta lectura pues fue que no permitamos que el pensamiento de preocupación, de miedo, de ira, etcétera, ocupe tanto tiempo nuestra santa mente y que tengamos la capacidad de entregarlo y que obviamente pues nos habla acerca de que si no es un pensamiento de amor o un pensamiento de paz o un pensamiento de perdón, de dicha, de felicidad, entonces es un pensamiento de miedo. Y si es un pensamiento de miedo, es un pensamiento ilusorio, por tanto, no significa nada. ¿Sí? Entonces, si es un pensamiento de miedo, es un pensamiento de ilusión. Y si es un pensamiento ilusorio, entonces al no significar nada, no tiene poder sobre nosotros y lo podemos entregar. Uno de los tips que yo menciono es que cuando yo tengo un pensamiento mágico o me albergo un pensamiento mágico de estos ilusorios que de ataque, lo que hago es primero así como quitarle todo significado y tal cual digo, este pensamiento relacionado con tal cosa que me está ocurriendo no significa nada. Y entonces es cuando yo digo, Espíritu Santo, te entrego este pensamiento para que tú lo juzgues, tú lo examines y lo conviertas en un medio para la paz y para el bien. Cuando yo hago esa entrega, a mí ya me funciona. Dos, cuando hablábamos acerca de las preguntas de cómo se lleva a cabo la corrección, pues nos deja clarísimo que el maestro de Dios o nosotros no somos los que tenemos que llevar a cabo la corrección. Incluso muchas veces nuestra corrección no es otra cosa más que un juicio. Y ese juicio lo único que hace o lo único que provoca muchas veces es fortalecer el pensamiento mágico en mi hermano y obviamente en mí, porque la corrección puedes hacerla desde un velo amoroso y de todos modos es un sentimiento de preocupación o de miedo que estás proyectando y estás fortaleciendo y haciendo real o caes en la tentación de hacer real esa ilusión. Y dice pues muy claramente que la corrección le corresponde a aquel que sabe que corregir es solamente más que perdonar y amar. Y ese es el Espíritu Santo. Incluso entonces también la corrección no nos corresponde. Y por tanto, pues inevitablemente cuando tú le das cabida al pensamiento mágico, crees que te toca entonces corregir porque hay algo que tengas que corregir, es que entonces no estás aceptando que las cosas son como tienen que ser. Y por tanto tú quieres meterle control a la situación
¿Por qué? Porque piensas que debe de haber algo injusto en el mundo. Entonces, si yo siento alguna forma de injusticia, significa porque esto no es otra cosa más que una forma de acusar a mi hermano que él es un injusto. Y por tanto, si es injusto, es pecador. Y si es pecador, merece castigo. Entonces, también esto es súper importante porque entonces en el mundo, en el ego, la justicia pues siempre tiene alguien que sufrir, ¿se entiende? Porque si uno es injusto o uno es justo o injusto, entonces siempre está esa dualidad. Y finalmente, pues la paz de Dios nos dice que la paz de Dios es cuando obviamente sueltas todo control, todo control de querer tú mismo juzgar por tu cuenta qué es justo, qué es injusto, o quién tiene que pagar, quién no tiene que pagar. Cuando sueltas todo control de la corrección y cuando sueltas por consecuencia, pues cuando se originan esos pensamientos mágicos, los dejas en manos de Dios o en manos del Espíritu Santo. Entonces, obviamente, logras la paz. Y pues en esto vamos ahorita. Ese fue el resumen, así rápidamente. Obviamente ahí está la grabación para los que lo gusten ver. Y pues vamos a compartir la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta tiene que ver con las palabras. Muy bien, pues voy a empezar a compartir. Recuerden que es una lectura introspectiva. Pueden estar opinando, pueden participar, ya sea aportar algo o si tienen dudas, preguntar. Y aquí estamos las mentes que tenemos que estar en este momento. Pues vamos a compartir y listo. Hemos escuchado nosotros, antes de empezar a leer, quiero decirles que hemos escuchado muchas veces, y yo mismo lo he llegado a decir, que las palabras es algo crucial y algo importante en nuestro mundo. Y aquí Curso Milagros, pues se van a dar cuenta que tiene otra cosa, que es completamente distinto. Dice así, número 21. ¿Qué papel desempeñan las palabras en el proceso de curación? Dice, estrictamente hablando, las palabras no desempeñan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o ruego. Recibes lo que pides. O sea, aquí no está diciendo que, por ejemplo, para la curación específicamente, nuestras palabras no juegan ningún papel importante para el proceso, ¿sí? Lo importante aquí es la oración. Y para eso, bueno, también tenemos un anexo que se llama el canto de la oración y los invito a leerlo. Y luego dice aquí, recibes lo que pides, pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para que las mantuvieran en la ilusión de la separación. Ojo con esto. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes divididas, separadas, o sea, la mente del ego, para que las mantuviera en la ilusión de la separación, ¿sí? Las palabras pueden ser útiles especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión o al menos el control de los pensamientos superfluos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. O sea, las palabras son símbolos de símbolos. O sea, antes de las palabras del idioma, de ahí viene toda esa historia de la Torre de Babel, ¿no? Donde hablaban de un solo idioma, pues que era la telepatía, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ahí donde no podías ocultar tu incoherencia, ¿no? Pero bueno, siendo más específicos con este tema, es importante porque dice, las palabras en un principio pueden ser útiles, sobre todo cuando estás haciendo oración. A mí, por ejemplo, en un principio me costaba mucho trabajo concentrarme solamente desde mi mente. Tenía yo que estar repitiendo como frases de Curso Milagros para estar como tipo mantras, para entrar como estar concentrado y la mente no se disperse. Así que si alguien puede utilizarlas, claro, pero repito, te lo dice muy claramente, solamente es como una forma de estar concentrado, ¿sí? Dice, en cuanto a qué símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aún en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta. A menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco o ningún significado práctico.
y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. O sea, literalmente una palabra y la masa que tengas en tu mente de lo que significa el significado de esa palabra puede ser muy concreta, muy abstracta. Si es muy abstracta, no tiene ningún significado, la verdad. Dice, la oración del corazón no pide realmente cosas concretas. Lo que pide es siempre alguna clase de experiencia. Y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada en opinión al peticionario. Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. Sigo explicando esto, leyendo. La oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Ya esto ya alguna vez lo hablamos en la lectura del poder de la oración. Si tú cuando estás haciendo oración y pides por ilusiones, o sea, cosas de este mundo, vas a tener experiencias de este mundo, puras cosas que son ilusiones y al final de cuentas, la ilusión y la desilusión es lo mismo, ¿eh? No crean que son cosas contrarias. Lo único contrario a la ilusión es la verdad o la realidad. Pero ilusión y desilusión es lo mismo. Así que si tú oras por cosas de este mundo, que son cosas ilusorias, pues no tendrás otra cosa más que desilusiones. Dice, ¿por qué? Porque las ilusiones no pueden perdurar. Entonces, las ilusiones, tarde que temprano, como mutan, se desilusionan. ¿Se entiende esa parte? Bueno, desde la vista o mutan, pues simplemente que está mutando y ya es una desilusión. Si la oración del corazón pide eso, eso es lo que le será dado porque eso es lo que recibirá. Es imposible entonces que en la percepción del que pide, la oración del corazón no reciba respuesta. Si pide lo imposible, si desea lo que no existe o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que obtendrá, lo que acabo de mencionar. El poder de su decisión se lo ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Al Hijo durmiente de Dios solo le queda ese poder. O sea, elegir. Al Hijo durmiente de Dios, o sea, nosotros que estamos en este sueño, solamente nos queda ese poder, elegir por el cielo o por el infierno. Y mucho de esto lo hacemos en la oración y en todo el día lo que estamos haciendo con nuestra santa mente. Dice, pero eso es suficiente, pues a poder de elegir, pues imagínate qué más quieres, puedes elegir el cielo o el infierno, así de fácil. Las palabras que empleas son irrelevantes, solo la palabra de Dios tiene sentido, puesto que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa y eso también es suficiente. Con que nosotros se lo dejemos al Espíritu Santo para que nuestras palabras sin significado, Él las convierta en símbolos de amor, de perdón, ¿se entiende? Entonces, de paz, de dicha, entonces eso es lo más importante. Muchas veces nuestras palabras completamente están con- fuera de sí, ¿se entiende? Dice, ¿debe el maestro de Dios entonces evitar el uso de las palabras cuando enseña? Por supuesto que no. Hay muchos que aún no están, perdón, dice, hay muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en silencio. No obstante, el maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Poco a poco aprenderá a dejar que le sean inspiradas, a medida que deje de decidir por su cuenta lo que tiene que decir. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. ¿Se acuerdan que cuando yo ahorita abrí la lectura, dije esto, ¿no? Me haré a un lado y dejaré que tú me muestres el camino? ¿Sí? Eso es algo, ¿eso qué significa? El yo, o sea, el ego, o sea, yo lo hago a un lado y dejo que el Espíritu Santo a través de mí me muestre el camino. Y te dice aquí, tú permite que las palabras te sean inspiradas por el Espíritu Santo para que no sean tuyas, sino que sean de la voz que habla por Dios. Dice, el maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. Y aquí me gusta mucho una de las que viene en el capítulo 2, me parece, donde hace referencia a estar dispuesto donde tengas que estar. Cuando dice así, estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No debo de preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, porque sé que aquel que me envió me guiará. Me encuentro satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida que me permita enseñarme a sanar.
Y esta frase o esta oración la pueden hacer ustedes en cualquier momento, cuando estén en un lugar, frente al público, no sé, una terapia, lo que sea, dependiendo a lo que se dediquen, cuando van a abrir su negocio. Por ejemplo, en mi caso personal, yo la tengo en la entrada del proyecto del gimnasio que tienen acá abajo, ¿no? Ahí está. Dice entonces, seguimos. Después te dice, el maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha y habla. Uno de los mayores obstáculos con los que el maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye. Ojo con esto, esto sí es importante, ¿eh? Cuando nosotros estamos dispuestos y le decimos, Espíritu Santo, tú habla a través de mí, muchas veces te llegan como pensamientos en las que a veces hasta dices, ay, como que esto está fuera de sí y te lo reservas. Te da miedo a veces expresarlo. Pero bueno, sigo leyendo. Dice, y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Mira lo que estoy diciendo. Dice, puede que también le parezcan que no tienen nada que ver con el problema en cuestión tal como él lo percibe. Y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor por sus propios juicios, son sus propios juicios, procedentes de una penosa percepción de sí mismo que le convendría abandonar. No juzgue las palabras que te vengan a la mente, sino que, por el contrario, transmítelas lleno de confianza. Son mucho más sabias que las tuyas. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra su palabra, o sea, la palabra del Espíritu Santo de Dios. Y él mismo infunde a las palabras que ellos emplean el poder de su espíritu y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. Así que, maestros, cuando ustedes pidan o invoquen al Espíritu Santo, permitan tal cual que lo que les venga a su mente, si ustedes ya lo entregaron y están receptivos, gradualmente van a empezar a tener como esa confianza de poder compartir, que no somos nosotros los que estamos hablando, sino que es la voz que habla por Dios. Y obviamente también vamos a estar viendo, como dice el curso, con los ojos de Cristo. Para eso también está esta otra pequeña frase que la extraje de una de las lecciones, que dice, Cristo se convierte hoy en mis ojos, o sea, ¿qué significa? Que voy a ver a todos como unidad, en amor, etcétera. Dice, y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Es como un llamamiento, es como un estado de estar receptivo a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, las palabras no tienen ningún significado importante o crucial en el proceso de la curación, sino la oración. Y ya cuando alguien busca el anexo del canto de la oración, pues se va a dar cuenta que se ora para perdonar. Y cuando alguien se perdona, se cura. Así de fácil. Bueno, continuamos entonces, si no hay preguntas. ¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? Bueno, mira, aquí está. Era curación, pero finalmente es perdón. Dice, la curación y la expiación no están relacionadas, son lo mismo. No hay grados de dificultad en los milagros porque no hay grados de expiación. Este es el único concepto total que es posible en este mundo porque es la fuente de una percepción completamente unificada. La idea de una expiación parcial no tiene sentido, del mismo modo que no es que del mismo modo como es imposible que haya ciertas áreas en el cielo reservadas para el infierno. Bueno, aquí sí, toda la razón, ¿no? Acepta la expiación y te curarás. La expiación es la palabra de Dios. Acepta su palabra y ya no quedará nada que pueda dar lugar a la enfermedad. Acepta su palabra y todo milagro se habrá realizado. Perdonar es curar. El Maestro de Dios ha decidido que aceptar la expiación para sí mismo es su única función. ¿Qué puede haber entonces que Él no pueda curar? ¿Qué milagro se le podría negar? Ya ha repetido en muchas otras partes y lecciones que hemos leído del curso que la única función del Maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo. Esa es nuestra única función. Acepto la expiación para mí mismo para entonces hacer lo que se le llama el círculo de la expiación. La acepto para mí para poderla compartir con mis hermanos. Ese sería como el propósito. Acuérdense que expiación significa deshacer el error de percepción.
¿Y quién lo deshace? El Espíritu Santo. Mucho de esto ayuda muchísimo cuando lo hacemos a través del instante santo. Cuando lo hacemos desde el instante santo es muy bueno. ¿Por qué? Porque es un estado de recepción total. ¿Sí? Yo acepto todo, solamente acepto el instante santo. Dice, el progreso del maestro de Dios puede ser lento o rápido, dependiendo de si reconoce el estado de total exclusión. Y perdón, otra vez, leo esto, no se va a entender mal todo. El progreso del maestro de Dios puede ser lento o rápido, dependiendo de si reconoce el estado de total inclusión de la expiación o de si, por algún tiempo, excluye de ella ciertas áreas problemáticas. ¿Qué significa esto? Para todo lo que hagamos, siempre es estar aceptando la expiación. Que todo, acuérdense que siempre todas las ilusiones son un medio. Entonces, no excluir algunas áreas de mi vida problemáticas y a esas no le aplico la expiación o no pido la expiación, por decirlo. Por ejemplo, puedes tener un problema laboral, otro económico, otro de pareja, otro de salud, y solamente para algunas áreas aceptas o pides la expiación, ¿sí? Y otras no, las dejas ahí como a la mano para que tú, desde tu yo, desde tu ego, la resuelvan, ¿no? Dice, en algunos casos se alcanza una súbita y total conciencia de cuán perfectamente aplicable es la lección de la expiación a todas las situaciones, mas esos casos son relativamente raros. El maestro de Dios puede haber aceptado la función que Dios le ha encomendado mucho antes de haber comprendido todo lo que esa aceptación le comporta. Solo el final es seguro. En cualquier momento a lo largo de su camino puede alcanzar el entendimiento necesario de lo que significa la total inclusión. O sea, bueno, al final de cuentas, a lo largo del camino, acuérdense que el maestro de Dios va a ser preparado. Entonces, en la medida de que nuestra confianza aumente, y todas las demás características que ya vimos del maestro de Dios, entonces empezamos a aceptar la expiación en su totalidad. Si el camino le parece largo, que no se desanime, ya ha decidido qué rumbo quiere tomar. Eso fue lo único que se le pidió, y habiendo cumplido con lo requerido, ¿le negaría a Dios lo demás? Pues no. Para que el maestro de Dios pueda progresar, necesita comprender que perdonar es curar. La idea de que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales del sistema del pensamiento del ego. Ojo con esto. La idea de que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales del sistema del pensamiento del ego. O sea, nuestro concepto o nuestra creencia de que el cuerpo enferma es una cuestión del ego. Dicho sistema le otorga autonomía al cuerpo, o sea, como si el cuerpo fuera autónomo de la mente, ¿no? Dice, y lo separa de la mente y mantiene intacta la idea del ataque. Si el cuerpo pudiese realmente enfermar, la expiación sería imposible. ¿Por qué? Porque sabemos que la expiación es en la mente, ¿se entiende? No en el cuerpo. Un cuerpo que pudiera ordenarle a la mente hacer lo que él le plazca, podría sencillamente ocupar el lugar de Dios y probar que la salvación es imposible. O sea, esto es cuando nosotros invertimos causa y efecto, ¿no? Como si nosotros creyéramos que el cuerpo es causa y la mente es efecto. Y entonces ya, pum, invertimos los papeles. Dice entonces, un cuerpo que pudiera ordenarle a la mente hacer lo que él le plazca podría sencillamente ocupar el lugar de Dios y probar que la salvación es imposible. ¿Qué quedaría entonces que necesitase curación? Pues el cuerpo se habría enseñoreado de la mente. ¿Cómo podría entonces devolvérsele la mente al espíritu sin destruir el cuerpo? ¿Y quién iba a querer la salvación a ese precio? Pues no, ahí sí ya estaríamos totalmente perdidos si el cuerpo fuera el que comandara todo, ¿no? Ciertamente no parece que la enfermedad sea una decisión, ni nadie cree realmente que lo que quiere es estar enfermo. Tal vez pueda aceptar la idea en teoría, pero rara vez la aplica de manera consistente a todas las clases de enfermedad que percibe en sí mismo y en los demás. Híjole, qué fuerte. Fíjense, ciertamente no parece que la enfermedad sea una decisión. Y en efecto, el curso ha dicho constantemente que la enfermedad es una decisión de la mente. ¿Eh? Dice, y nadie cree realmente que lo que quiere es estar enfermo. O sea, no solamente es una decisión de enfermarse, sino que cree que gana algo. Tal vez pueda aceptar la idea en teoría, porque obviamente al leerlo, pues está bien, ¿no? Dice, pero rara vez la aplica de manera consistente en todas las clases de enfermedad.
que percibe tanto en sí mismo como en los demás hermanos. Esta fue la parte que me pegó. Porque así como yo puedo decir, sí, yo, o sea, en mi mente, ¿no? Desde la teoría o incluso intento aplicarlo en mí. Si tengo algún malestar o algo, digo, a ver, yo he decidido esta enfermedad. ¿Qué gano yo con esta enfermedad? ¿A quién acuso con estar enfermo? Pero rara vez lo aplicas, como dice, en todas tus áreas. Normalmente la enfermedad se lo atribuimos específicamente al tema del cuerpo, pero a veces cuando tú dices, a ver, ¿cómo voy en mi relación de pareja? ¿Cómo voy en mi economía? O sea, que alguien, por ejemplo, diga, a ver, acepto que mi enfermedad económica es una decisión y afecto, perdón, y acepto que esta enfermedad económica es algo que yo quiero, porque siento que yo gano algo. O sea, para desde el ego, yo siento que gano más, por ejemplo, con mi enfermedad económica, que siendo abundante, por decirlo, ¿no? O estar sano económicamente. Digo, porque los conceptos de abundancia en Curso de Milagros no se refiere a grados, que precisamente de eso estamos hablando, ¿no? Entonces, pero no solamente eso, sino también en mis hermanos. Yo no tengo por qué ver en mis hermanos la enfermedad. Si yo veo en mi hermano o decido ver en mi hermano la enfermedad, entonces acuérdense que se la estoy haciendo real a él y a mí. Entonces, no solamente tiene que ver conmigo, sino cuando un hermano se te acerque y traiga una situación, tú no empatices con el dolor o con el sufrimiento de ese hermano o con lo que él cree de la enfermedad o el área que esté enferma, ¿no? Porque si tú empatizas con eso, también estás haciendo real las ilusiones. Y si estás haciendo real las ilusiones, las estás fortaleciendo en ti. Y eso ya genera, ¿sí? Un conflicto en ambos, por decirlo. Lo fortaleces, como se le dice. Sí, sí, Leti, dime. Cuando sucede algo así, ¿cómo lo podríamos trabajar o cómo se lo podríamos soltar al Espíritu Santo? Mira, Eh, fíjate que ahorita precisamente estaba hablando antes de entrar a esta lectura aquí con ustedes, hermanitos, estaba leyendo con una de mis hijas y me estaba platicando ella que uno de sus compañeros le platicó una situación así dolorosa que vivió de un asalto y todo ese tipo de cosas. Y entonces me dice ella, dice, es que yo no supe qué decirle, no sé, no supe qué palabras. Dice, entonces yo quise pues como quererle ayudar, pues desde curso de milagros, pero creo que como que no funcionó muy bien, dice, porque como que más la aceleré, ¿no? Más enojada estaba y todo. Y ya yo le comenté, bueno, mira, al menos Curso de Milagros dice, no empatices con su dolor. Dice, porque aunque el ego nos ha hecho creer en el mundo que empatizar con el dolor o preocuparte por tu hermano, por su dolor o su carencia o su dificultad, creemos que eso es amor, ¿se entiende? Pero no, lejos de ser un amor, es un ataque que proyectas el miedo. Hasta aquí creo que tú sí lo comprendes, porque Ujú. ya también eres una gran maestra. Pero yo le digo, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es que dejamos de empatizar? Yo le dije, bueno, mira, número uno, lo primero es, te entrego este instante santo, o sea, en tu mente, o sea, si te entrego este instante santo para que tú mismo no empatices con eso, o sea, porque al final de cuentas, si tú aceptas el pensamiento mágico de tu hermano y te metes en ese pensamiento mágico, lo estás haciendo real, es el pensamiento del ego, del miedo. Entonces, así tal cual, estos pensamientos no significan nada, te los entrego, Espíritu Santo, pues es una conversación. Creo que aquí más bien es como la voluntad, como dice, el acto de decidir a quién le quieres dejar esa información que estás recibiendo, sino si al ego o al Espíritu Santo. Entonces es como, te entrego esto, Espíritu Santo, para que tú lo juzgues, tú lo examines, lo conviertas en un medio para la paz, para el perdón, etcétera. O también me gusta mucho a mí entregar el instante santo. ¿Qué es el instante santo? Está en el capítulo 15, si alguien lo quiere ir a leer en el capítulo 15 ¿cómo se llama el texto? Ahí está muy bien. Pero voy para allá, me están haciendo una pregunta, ahorita te contesto, Memo. Entonces, el instante santo es un estado de recepción total. Yo le dije entonces a mi hija, le digo, mira, pide el instante santo, o sea, pídelo para ti y diga así, deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermana o mi hermano, con quien ella tenía el tema, y ya, digo, y quédate en un estado receptivo.
¿Qué significa un estado receptivo? Escucha a tu hermano y simplemente pregúntale o dile, ¿sabes qué, hermano? Pues yo estoy aquí para ti. Y entonces cuando tú ya entregas el instante santo, el Espíritu Santo va a hablar a través de tu hermano y te va a contestar. Digo, este es en el caso de dos personas que están así directamente platicando. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes, ahorita, por ejemplo, hace rato yo vi una situación con otra de mis hijas y yo dije, híjole, como que le hace falta esta situación y como que necesita ayuda en esto. Y en ese momento me caché en mi pensamiento mágico. Y yo dije, no, 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 no. Yo dije, no, a ver, de hecho, tan solo la lección del día de hoy dice, los milagros se ven en la luz y la luz y la fortaleza son uno. Entonces, ¿qué significa? Los milagros se ven en la fortaleza. O sea, si la luz y la fortaleza son uno, entonces los milagros se ven en la fortaleza. Yo no voy a poder ver el milagro detrás de ese pensamiento mágico de ayuda que proyecté en mi hija si yo no la veo a ella en la fortaleza. Entonces yo no tengo que identificarme con su pequeñez, me tengo que identificar con el Hijo de Dios, con el Cristo que mora en ella. Porque si yo me identifico entonces con su dolor, con su situación, repito, la estoy condenando y me estoy condenando. Entonces, o con ella no hablé para nada. Simplemente en mi mente dije, no, los milagros se ven en la luz y la fortaleza son una. Y tú eres, al ser hija de Dios, el Hijo de Dios no puede sufrir, te entrego este instante santo. Y ya, pues obviamente, pues yo hice como mi pequeña oración y ya no la metí yo en mis pensamientos, ni permití que ese pensamiento de preocupación por ella estuviera tanto tiempo albergando en mi mente. Creo que ese es el propósito, ¿no? Que ya no tengamos tanto tiempo pensamientos negativos y que inmediatamente se los entreguemos a Dios o al Espíritu Santo. Bueno, no sé si esto se entendió. Sí, nada más déjame contesto la pregunta que me hizo aquí Memo. Dice, entonces es como una bondad del ego, empatizar con esa enfermedad y tú no estás ahí, más bien quien está es el ego. Sí, en efecto, el curso Milagros de hecho menciona en, ay, no me acuerdo qué capítulo, creo que sí, creo que es el 16. Ah, no me No, acuerdo. no, no, ahí, a ninguno cargo. ¿Perdón? ¿No es conmigo? Ok. Bueno, no creo que el capítulo 16 donde habla acerca del ego, de que tengamos cuidado con la falsa empatía, y donde menciona que pues, que la falsa empatía es aquella que empatiza con la parte negativa del hermano, y que esa es la empatía del ego. Dice, tan es tan falsa y tan es del ego, dice que solamente tiene cierta empatía hacia ciertos hermanos y con ciertos temas de tu vida. O sea, muchas veces empatizamos con cosas que son, no sé, por ejemplo, una persona que marcha, no sé, en favor de, no sé, por las mujeres con cáncer, ¿no? De mama. Pues tiene cierta empatía en esa marcha porque es mujer, porque probablemente algún familiar murió por eso, pero no se da cuenta que el marchar por eso, pues más empatiza y fortalece eso, ¿no? Entonces el curso Milagros te dice, tú no empatices con el sufrimiento. Eso es algo que es lo que precisamente el curso pretende que no hagas, porque entonces estás crucificando a tu hermano. Pues bueno, sigo entonces. Perdón, dígame algo. Estado de reflexión, tú puedes percibir y darle esa misma fortaleza a tu mamá o a la persona que viene por él. O sea que es favorable estar en un instante santo cuando alguien viene a mostrarle para. Sí, sí, sí. O sea, siempre que un hermano se acerca a ti, dice el curso Milagros, no es casualidad. O sea, es, es porque necesita algo de ti. Ahora, tú no lo sabes y no lo sabes hasta que tu mismo hermano te lo pida. Si tu hermano llega y te habla del sufrimiento, todo el rollo, no significa que lo que él quiere es que empatices con su sufrimiento, no, sino obviamente tú aceptas el instante santo, aceptas la expiación para ti mismo le pides al Espíritu Santo que se la compartas a tu hermano. Y a tu hermano pues, simplemente está receptivo. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, aceptar que hable. Y entonces ahí en esas palabras es donde tú también a través de tu hermano escuchas la voz, escuchas al Espíritu Santo. Te lo dice. Y te lo dice el curso. Cada vez más claro va a ser.
Incluso, no importa cómo llegue el hermano, puede llegar agresivo, puede llegar ofensivo, y tú dices: "No, pues así como, ¿no? ¿Cómo voy a hacer mi función?". Pues hasta ahí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo conflicto es una petición de ayuda, y toda petición de ayuda es una súplica de amor. Entonces, tú tienes que traducir eso en una súplica de amor, aunque tu hermano piense que no está haciendo eso, pero es eso. Sí, es el cambio de pensamiento total. Sigo leyendo entonces. Muy bien. Dice entonces, dice, ciertamente no parece que la enfermedad sea una decisión, ni nadie que realmente que lo que quiere es estar enfermo. Tal vez pueda aceptar la idea en teoría, pero rara vez la aplica de manera consistente a todas las clases de enfermedad que percibe en sí mismo y en los demás. No es tampoco en este nivel donde el Maestro de Dios invoca el milagro de la curación. Él mira más allá de la mente y del cuerpo y ve únicamente la faz de Cristo resplandeciendo ante él, corrigiendo todos los errores y sanando toda percepción. La curación es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quién es el que necesita ser curado. Este reconocimiento no tiene un marco de referencia especial. Es verdad con respecto a todas las cosas que Dios creó. En dicho reconocimiento se subsanan todas las ilusiones. ¿Quién es el que necesita ser curado? El mismo Maestro de Dios, acuérdense, aceptar la expiación para sí mismo. Y ahora sí, a partir de ahí yo lo comparto. Dice, cuando un Maestro de Dios no puede curar es porque se ha olvidado de quién es. Ojo con esto. Cuando un Maestro de Dios no puede curar es porque uno mismo nos hemos olvidado de quién somos. Dice, de esta forma la enfermedad de otro pasa a ser suya. O sea, si empatizamos, ¿se acuerdan? Ahí está, ya pasó la enfermedad del otro a uno. Al permitir que esto suceda, se identifica con el ego del otro y por consiguiente confunde a este con un cuerpo. Al hacer eso, se niega a aceptar la expiación para sí mismo y es imposible que pueda ofrecérsela a su hermano en nombre de Cristo. De hecho, será incapaz de reconocer a su hermano en absoluto, pues su padre no creó cuerpos y por lo tanto solo estaría viendo a su hermano lo irreal, solo estaría viendo en su hermano lo irreal. Un error no puede corregir a otro error. Una percepción distorsionada no cura. Hazte un lado, maestro de Dios, te has equivocado. No señales el camino, pues has perdido el rumbo. Dirígete de inmediato a tu maestro y deja que te cure, al Espíritu Santo, ¿no? Digo, este está bien claro, ¿ya se dan cuenta? Si yo me empatizo con el dolor de mi hermano y yo siento que yo no puedo curar porque me he olvidado de quién soy, pues ya la culpa o el dolor o la enfermedad pasó a ser mía. Y ahora yo soy el que también tengo que necesitar la corrección. Dice, la ofrenda de la expiación es universal, es aplicable por igual a todo el mundo y en cualquier circunstancia. En ella reside el poder de curar a cualquier persona de cualquier clase de enfermedad. No creer esto es ser injusto con Dios y por ende serle infiel. El que está enfermo se percibe a sí mismo como separado de Dios. ¿Quieres verle tú además separado de ti? Tu tarea es sanar la sensación de separación que le hizo enfermar. Tu función es reconocer que Él, tu función es reconocer por Él que lo que cree acerca de sí mismo no es verdad. ¿Se dieron cuenta de esto? Tu función es reconocer por tu hermano que lo que él cree acerca de sí mismo no es verdad. O sea, si tu hermano se siente miserable, pequeño, pecador, culpable, enfermo, lo que ustedes quieran, eso es porque él no se ha reconocido como el Hijo de Dios. Cree que es un cuerpo, cree que es pecaminoso. Entonces tú, solamente nosotros, nuestro trabajo como maestros de Dios, aceptar la expiación para nosotros mismos y no dejar de ver a nuestro hermano como espíritu, como luz, como un hijo de Dios, libre de pecado, santo completamente, impecable. O sea, vaya, tenemos que ver más allá del cuerpo. De hecho, el cuerpo no es algo que tengamos que ver, de hecho. Incluso confiar en tu hermano, confiar en que tu hermano ya lo logró resolver, aun cuando tu propio hermano no pueda confiar en sí mismo. Tú tienes que verlo ya con los ojos de Cristo. Obviamente, si ves el pecado en tu hermano, si ves la enfermedad en tu hermano, si ves la culpa en tu hermano, vaya, en pocas palabras, si ves el ego en tu hermano, como dice aquí, no es otra cosa más que el resultado de verlo con los ojos de tu ego. Y eso ya es crucificar a tu hermano y tú mismo crucificarte junto con él.
Por eso dice, tu función es corregir, es reconocer por él lo que él cree acerca de sí mismo no es verdad. Tu perdón debe mostrarle eso. Curar es muy simple. La expiación se recibe y se ofrece. ¿Ya vieron? La expiación, así como el instante santo, es un recibir para dar. Habiéndose recibido, tiene que haberse aceptado. Es en el recibir, pues, donde yace la curación. Todo lo demás se deriva de este único propósito. ¿Entienden? Recibo la expiación para mí mismo. ¿Qué tanta expiación recibes? El Espíritu Santo te la da toda. Él corregiría todos tus pensamientos si tú le abrieras tu mente así. O sea, muchas veces le abrimos nuestros pensamientos o nuestra mente al Espíritu Santo con cierta precaución, ¿sí? Pero cuando tú digas, Espíritu Santo, entra en mi mente, acepto la expiación para mí mismo y entra en las bóvedas más ocultas, abre todas las puertas, ventanas y escudriña todo, lo de incluso hasta lo de vidas pasadas, entra. Te entrego todas mis culpas, te entrego todos mis errores de percepción, todo para que tú entres. Entonces tú le das cada vez más cabida, pero obviamente eso aumenta, ese estado de recepción aumenta en ti o se abre ese umbral o se abre ese espectro, si así lo quieren llamar, cuando más desarrollas tu confianza y tu fe. O prácticamente, de hecho, las características de los maestros de Dios, acuérdense cuál es la 10ª característica de un maestro de Dios, la mente abierta, todavía por encima de la fe. ¿Qué es una mente abierta? Mente receptiva totalmente. Dice, todos los demás se deriva de un único propósito. ¿Quién podría limitar el poder de Dios? ¿Quién entonces podría determinar quién se puede curar y de qué enfermedad y qué debe permanecer excluido del poder de perdonar de Dios? Esto ciertamente sería una locura. La función de los maestros de Dios no es imponer límites al Padre, ojo con esto, ya que no es su función juzgar a su hijo. Al juzgar al hijo es limitar a su padre. Ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Sin embargo, esto no se comprenderá hasta que el maestro de Dios reconozca que juzgar y limitar no son sino el mismo error. Con esto recibe la expiación, pues deja de juzgar al Hijo de Dios y lo acepta tal como el Padre lo creó. Ya no se encuentra separado de Dios, determinando dónde se debe otorgar la curación y dónde se debe negarse. Ahora puede decir con Dios, este es mi Hijo amado, que fue creado perfecto y que así ha de permanecer eternamente. Quiero mencionar algo importante. Dice aquí, la curación se limita cuando el Hijo de Dios juzga a su hermano y no nos corresponde a nosotros eso. Un ejemplo tan sutil que ya les he explicado. Ven a una persona con diabetes o con un pie diabético. Digo que obviamente es algo que mucha gente lo puede llegar a ver, ¿no? Y obviamente los que conocen el síntoma dicen, esta persona tiene pie diabético. Y muchas veces en nuestra mente, cuando incluso te dicen, oye, ¿qué crees? Pues fíjate que fulano de tal o tal persona, no sé qué, le dio diabetes. Y muchas veces la siguiente conversación estriba en lo siguiente. Sí, pues así como se alimentaba, no hacía ejercicio o se alcoholizaba demasiado. Empezamos como a buscar justificantes por la cual tiene ese diagnóstico. Vaya, en pocas palabras, en nuestra mente, de una manera muy sutil, estamos diciendo, pues claro, al no alimentarse bien, al no hacer ejercicio, al beber tanto alcohol, pues es culpable y por tanto, ¿sí? Merece el castigo de la diabetes. Y tú ya lo señalaste y ya lo juzgaste. Y entonces ya estás poniéndole un límite a la curación con el juicio, porque más bien le estás diciendo que es culpable y no inocente. Pero si tú, por ejemplo, dices, oye, ¿qué crees? Pues fíjate que fulano de tal le dio diabetes, ¿qué es lo primero que haces? ¿Sí? Número uno, eso literalmente es así. Espíritu Santo, te entrego esto para que tú lo juzgues, tú lo examines, me hago un lado, te entrego a ti esto. O sea, acepto el instante santo para compartírtelo, acepto la inscripción para mí mismo, Espíritu. O sea, todo lo que tú hagas donde no metas tus pensamientos juiciosos y todo se lo dejas al Espíritu Santo y no solamente eso, sino decir en tu mente, este hermano es digno porque es santo, es libre de culpa y entonces es digno de toda curación al 100%.
Al momento que tú dices, este hermano tiene todo el poder de curar, de curarse, o sea, que lo aceptas como tal, entonces también estás aceptando la curación para ti. Ahora, a la inversa, si un cuerpo enfermo de mi hermano habla acerca de la falta de perdón, y yo veo ese cuerpo enfermo en mi hermano, es porque yo he cooperado consciente o inconscientemente para ver ese cuerpo enfermo. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si yo estoy enfermo? Si la enfermedad en el cuerpo es algo que la mente le ha ordenado y que además la mente cree que el cuerpo puede ganar que la mente cree que algo puede ganar con que el cuerpo se enferme y al mismo tiempo acusa a alguien, entonces también es algo interesante. Un cuerpo enfermo, como bien dice el curso, es un cuerpo acusatorio y mata por contagio. Entonces un cuerpo enfermo es como señalar a tu hermano, tú eres culpable y por tanto mereces castigo. Vaya, un cuerpo sano sería como la evidencia de que tu hermano no es culpable y que es santo y que es libre de culpa. O sea, tu cuerpo curado, ¿sí? Sanado totalmente, es la ofrenda que le haces a tu hermano para poderlo liberar de su culpa, porque ya no le estás proyectando nada. Espero que se entienda esto. Entonces también habla mucho de nuestra responsabilidad de sanar, por eso la expiación es hacia uno mismo. ¿Entienden? ¿Cómo ven? Pues, ¿qué creen? Viene el papel de Jesús en la curación. Vamos para allá. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de leer ahorita? Antes de pasar a la lectura de qué papel juega Jesús. Nadie, todo bien, todo perfecto. Muy bien. Pues bueno, vamos para allá. 23. ¿Desempeña Jesús un papel especial en la curación? Dice así. Los dones de Dios rara vez pueden recibirse directamente. Aún los maestros de Dios más avanzados sucumben a las tentaciones de este mundo. ¿Sería acaso justo que se le negara la curación a sus alumnos por esa razón? La Biblia dice, piden el nombre de Jesucristo. ¿Es esto simplemente una invocación a la magia? Un nombre no cura, ni tampoco puede una invocación generar ningún poder especial. ¿Qué significado puede entonces apelar a Jesucristo? ¿Qué confiere el invocar su nombre? ¿Por qué forma parte de la curación pedir en su nombre? Digo, son como las preguntas que nos tendríamos que hacer, ¿no? Si ya hablaron que las palabras no tienen mucho significado, que un nombre específicamente no puedes ver un especialismo, etcétera, ¿no? Pero entonces aquí nos aclara por qué es que Jesús tiene un papel importante en la curación. Dice, hemos dicho repetidamente que alguien que haya aceptado perfectamente la expiación para sí mismo puede sanar el mundo. De hecho, ya lo hizo Jesús. La tentación podrá volver a acosar a otros, pero nunca a ese. Se ha convertido, se ha convertido en el Hijo de Dios resucitado. Ha vencido a la muerte al haber aceptado la vida. Se ha reconocido a sí mismo tal como Dios lo creó y al hacerlo, reconoció que todo ser vivo forma parte de él. Ahora su poder es ilimitado, porque es el poder de Dios mismo. De esa manera su nombre se ha convertido en el nombre de Dios, pues ya no se considera a sí mismo separado de él. ¿Qué tal? Digo, tan solo con esto ya es, ¿no? Dice, ¿qué significa? Pero lo voy a leer más lentamente. Dice, hemos dicho repetidamente que alguien que haya aceptado perfectamente la expiación para sí mismo puede sanar al mundo. O sea, Jesús ya lo hizo. Él en su momento, él aceptó todo, o sea, toda la expiación para sí mismo. O sea, toda su mente fue sanada gracias al Espíritu Santo. Dice, la tentación puede acosar a otros, o sea, el ego, los pensamientos mágicos, todo ese tipo de cosas, ¿sí? La separación, la culpa, todos esos pensamientos que a nosotros sí nos afectan, por decir todavía, a él ya no. Dice, se ha convertido en el Hijo de Dios resucitado. ¿Qué significa? O sea, él ya se iluminó, él ya despertó. Ujú. O sea, él ya se iluminó, él ya despertó. ¿Estamos? Dice, ha vencido a la muerte al haber aceptado la vida. O sea, él ya literalmente no cae en la ilusión de la muerte, él ya pasó por todo eso. Se ha reconocido a sí mismo tal como Dios lo creó y al hacerlo, reconoció que todo ser vivo forma parte de él. O sea, él ya es
Él ya está en Cristo, en toda la unidad. Dice, ahora su poder es ilimitado porque es el poder de Dios. De esta manera, su nombre se ha convertido en el nombre de Dios, pues ya no se considera a sí mismo separado de él. O sea, él prácticamente ya volvió a casa. Lo dice aquí. ¿Qué significa esto para ti? Significa que al recordar a Jesús estás recordando a Dios. Toda la relación del Hijo con el Padre radica en Jesús. Su papel en la filiación es también el tuyo y el hecho de que Él completó su aprendizaje garantiza tu éxito. O sea, el hecho de que Jesús lo logró garantiza nuestro éxito. Acuérdense, entonces lo que nos está invitando aquí es que Jesús deje de ser una reverencia para nosotros como si fuera un ídolo y que lo hagamos en una referencia, o sea, que Jesús se convierta en un hermano mayor, en un maestro que nos está guiando, pero sin hacer idolatría. De hecho, el mismo Jesús nos lo dice al principio del curso, que por favor ya le dejemos de hacer idolatría. Dice entonces, dice, su papel es la afiliación es también el tuyo y el hecho de que él completó su aprendizaje garantiza tu éxito. ¿Se encuentra él aún disponible para venir en tu ayuda? ¿Qué dijo él ¿Qué dijo él mismo al respecto? Recuerda sus promesas y pregúntate honestamente si sería posible que no las fuera a cumplir. Pues ¿puede Dios fallarle a su hijo? ¿Y puede quien es uno con Dios ser distinto de él? Pues no, ¿verdad? O sea, Dios no puede fallar a su hijo. Su promesa se cumple. Y Jesús, que es tal como Dios, que no es distinto de Dios, pues también obviamente lo puede hacer, ¿se entiende? Dice, él trasciende el cuerpo, dice, el que trasciende el cuerpo trasciende también toda limitación. Ya hemos dicho que el cuerpo es una prisión, que dejemos de considerar que el cuerpo es nuestro templo sagrado, simplemente es una prisión. Dice, por eso dice, el que trasciende el cuerpo trasciende también toda limitación. ¿Cómo no iba a estar disponible el más grande de los maestros para aquellos que lo siguen? Dice, el nombre de Jesucristo como tal no es más que un símbolo, pero representa un amor que no es de este mundo. Es un símbolo que se puede usar sin riesgo para reemplazar a los innumerables nombres de todos los dioses a los que imploras. Constituye el símbolo resplandeciente de la palabra de Dios, tan próximo a aquello que representa, que el ínfimo espacio que hay entre ellos desaparece en el momento en que se evoca su nombre. Recordar el nombre de Jesucristo es dar gracias a todos los dones que Dios le ha dado. Y la gratitud hacia Dios se convierte en la manera en que Él es recordado, pues el amor no puede estar muy lejos de una mente y un corazón agradecidos. Dios puede entonces entrar fácilmente porque estas son las verdaderas condiciones que hacen posible su retorno al hogar. Vaya, en pocas palabras, apelar a Jesucristo es como puedes hablar con Jesucristo, o Jesús el Cristo, como lo quieres llamar, con el Espíritu Santo, con Dios directamente. El otro día hablaba con uno de mis hijos o con mi hijo y me decía que yo le decía, mira, porque una de sus oraciones estaba haciendo oración y dice que de repente como que se desconecta cuando habla con el Espíritu Santo, con Dios, porque dice, como todavía en mi mente es algo abstracto, no tiene forma, entonces me cuesta un poco de trabajo. Entonces yo le dije, pues entonces trata de relacionarte con Jesús. O sea, finalmente Jesús ya nos han dado una imagen corporal, pero sabemos que Jesús ya no es cuerpo, pero en tu mente tienes una masa, un significado. Decir Jesucristo, ya al menos pones una imagen de un hombre, de un ser. Dice, y le digo, y a lo mejor al principio necesitas ese símbolo. ¿Por qué? Porque entre cuerpos, o sea, porque como tú te consideras cuerpo, entonces puede ser que te puedas sentir más cercano a Jesús en lugar del Espíritu Santo o Dios mismo. Pero sabes que al conectar con Jesús, estás conectando con toda la Trinidad. Entonces eso, digo, se los paso como a costo, por si alguien de repente siente que como que, pues como que me cuesta trabajo confiar en algo que no puedo ver, ¿entiendes? Pero si ya tú dices, bueno, con Jesús, pues me puedo identificar. Yo, por ejemplo, mucho me toca platicar con Jesús. Sí, como brothers. También con el Espíritu Santo y también con Dios. Entonces, pero pues yo sé que es lo mismo, ¿se entiende? Digo, Jesús en el sentido de que ya es un hijo iluminado, ¿se entiende? El hijo de Dios iluminado. Digo, Jesús ha señalado el camino. ¿Por qué no habrías de estarle agradecido? Te ha pedido amor, más solo para él poder dártelo a ti. Tú no te amas a ti mismo, pero para Jesús tu hermosura es tan absoluta e inmaculada
que ve en ella la imagen de su Padre. O sea, imagínense, para Jesús solamente ve al mismo Dios en nosotros. Así de fácil, ¿no? Dice, pero para Jesús, tu hermosura es tan absoluta e inmaculada que ve en ella la imagen de su Padre. Tú te conviertes en el símbolo de su Padre aquí en la tierra. Él tiene sus esperanzas puestas en ti, porque no ve límites en ti, ni mancha alguna que opaque tu hermosa perfección. La visión de Cristo resplandece en sus ojos con perfecta constancia. Él ha permanecido contigo. ¿No te gustaría aprender la lección de la salvación valiéndote de lo que Él ya aprendió? ¿Para qué empezar de nuevo cuando Él ya recorrió la jornada por ti? Es a lo que me refiero. Es un guía, o sea, Él ya lo hizo. O sea, obviamente, si ya un hermano mayor lo hizo, pues ¿qué hacemos? Pues así que, hermano, pásame qué onda, cuál es la respuesta del examen. Y pues la respuesta del examen ya saben que va a ser siempre la misma. La respuesta del examen de la vida no es la muerte. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta del examen de la vida es la resurrección y entonces la respuesta es Dios. Y este es el único examen en el que sí podemos pasar la pregunta y la respuesta, ¿se entiende? Aquí sí se vale copiar en el examen de la vida. Entonces, así como Jesús nos está pasando las respuestas del examen de la vida, pues nosotros también no nos queda hacer más que lo mismo. Así es como Él se iluminó. Literalmente te dice Jesús, ¿cómo me iluminé? ¿Cómo resucité? Compartiendo la palabra de Dios. ¿Quieres hacer lo mismo? Comparte la palabra de Dios. Dice, nadie en la tierra puede entender plenamente lo que es el cielo ni cuál es el verdadero significado de su creador. Sin embargo, tenemos testigos. A ellos es a quienes el que es sabio debe acudir, estoy de acuerdo totalmente. ¿Sí? Han existido personas cuyo conocimiento sobrepasó con mucho lo que nosotros podemos aprender y no queremos enseñar las limitaciones que nos hemos impuesto. Nadie que se haya convertido en un maestro de Dios verdadero y completamente dedicado se olvida de sus hermanos. Lo que les puede ofrecer, no obstante, no se ve limitado por lo que él mismo aprende. Dirígete entonces hacia uno que abandonó todo límite y fue más allá del punto más elevado que el aprendizaje puede ofrecer. Él te llevará consigo, pues no llegó allí no llegó, perdón, pues no llegó ahí solo. Él te llevará consigo, pues no llegó ahí, no llegó hasta allí solo. Estabas con él entonces tal como lo estás ahora. Dice, este curso procede de él porque sus palabras llegan a ti en un lenguaje que puedes amar y comprender. Puede haber otros maestros que enseñan el camino a aquellos que hablan lenguas distintas y recurren a símbolos diferentes. O sea, está hablando de más Cristos, pues vaya así como Jesús. Dice, por supuesto que sí. ¿Dejaría Dios a uno solo de sus hijos sin ayuda, sin una ayuda muy real en tiempos de tribulación? ¿Sin un Salvador que los representase? Por eso necesitamos un programa de estudios polifacético, más no porque el contenido sea diferente, sino porque los símbolos tienen que modificarse y cambiar para poder ajustarse a las diferentes necesidades. Jesús ha venido a responder a las tuyas. En él hallarás la respuesta de Dios. Enseña entonces con él, pues él está contigo y él siempre está aquí. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están? Uy, viene por el de la reencarnación. ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Bueno, ¿sí? Es como y lo con nosotros hermanos, Claro. realmente la oportunidad de ser también. Así es, así es. Bueno, mira, este, todo bien, dice Andy. Muchas gracias, Andy. Pues bueno, mira, el curso Milagro nos dice lo siguiente. eh, cuando nosotros, eh, como, Perdón que te interrumpa, amigo, pero ¿no se escuchó el comentario que hizo la persona a la que le estás contestando? ¿Podrías repetir lo que dijo, por favor? sí, él comentó acerca de que tan solo el simple hecho de saber que él ya lo logró, o sea, en nosotros garantiza que es posible. Y le digo, por supuesto, o sea, ¿por qué? Porque, repito, si lo ves como una referencia, o sea, una referencia del si él puede, yo puedo. Hay una parte en Curso Milagros que creo que es el capítulo 15, también el del Instante Santo, donde te dice, el curso dice, tú jamás podrás pensar
que si, por ejemplo, que si un hermano, por ejemplo, le pide a Dios algo, tú no creas que porque tu hermano pide, tú vas a recibir menos a cambio de eso. Dice al contrario. Si tú ves que tu hermano hace oración y pide algo y se le concede, por decirlo, o logra la curación o el perdón o lo que está pasando, y tú ves eso en tu hermano, más bien eso garantiza en ti, ¿no? Que también es posible. O sea, no es como cuando vas a la repartición de, no sé, de cualquier cosa y tú dices, vamos, vamos, porque ya hay un montón de gente, ¿no? Entonces, si no, y mientras tú ves que tu hermano se está llevando un pedazo, vamos a imaginar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Estamos en México, ¿no? Estás repartiendo tacos y ves mucha gente, ¿no? Entonces dices, vamos, porque si no se van a acabar. Ahí tú estás viendo que tu hermano, mientras se lleva más tacos, más hermanos se van llevando tacos o están recibiendo, y puedes llegar a pensar en tu mente de que va a haber escasez. Dice, pero el curso te dice, pero tú sabes que con eso no sucede con Dios. O sea, entonces significa que muy en el fondo, tú sabes que Dios lo da todo eternamente y que sus arcas están llenas y rebosantes todo el tiempo. Entonces, por eso te dice, cuando tú ves a un hermano que recibe en nombre de Dios algo, tú no te sientes menoscabado con eso. Al contrario, eso garantiza que tú también puedes recibirlo. Entonces es lo mismo. Cuando tú ves a Jesús y tú dices, claro, Él lo logró, Él hizo esto y lo logró. Prácticamente, yo, como se los dije en la clase pasada, ¿qué hizo Jesús? Pues miren, yo lo veo de esta manera. Para mí es una super ganga. Ya lo dije la vez pasada. Contrátense con Dios. ¿Sí? Contratarse con Dios es una super ganga. Miren, es como decir, Dios, yo trabajo para ti. Mi chamba es contigo. Mi trabajo es contigo. No les va a pedir carta de recomendación. No les va a pedir ninguna referencia de que alguien los recomiende a ustedes, ni currículum, ni nada. Una vez que tú ya aceptaste ser un maestro de Dios, es, Dios, capacítame, dime cuál va a ser mi función, dónde la tengo que desempeñar y con quién. Y no solamente eso, o sea, mientras tú creas tener necesidades, todas te las satisface Él. Así que, por ejemplo, cuando tú dices que Dios te lo pague, excelente. A mí cuando me dicen ahorita ya esto, que Dios te lo pague, claro. Porque incluso hasta tú mismo cuando dices, ay, me costó esto, pagué aquello, sientes como pérdida. Pero cuando dices, no, Dios lo está pagando. O sea, a mí nomás me mandó a pagarlo, pero el dinero viene de Él. O sea, Él satisface todas esas necesidades a través de las ilusiones, pero mientras sean necesarias para yo hacer mi función. Ahora, el trabajar con Él te lleva ¿a dónde? De regreso a casa, de regreso al amor. ¿Cómo te das cuenta? Pues bueno, aparte de todo, es buenísimo porque la jornada de regreso a casa está lleno de pueblitos. Uno se llama La Paz, el pueblito de la dicha, el pueblito de la felicidad, el pueblito del perdón. ¿Y cómo te das cuenta que vas en camino correcto? Pues ves las señales. ¿Cuáles son las señales? Milagros, milagros, milagros. Por eso se llama curso de milagros, jornada de milagros. Además, para tu retiro de este mundo, no es como la Matrix que te ofrecen un seguro de vida. Dios te ofrece la vida segura, o sea, la resurrección. Aquí te ofrecen un seguro de vida en la Matrix para cuando te mueras, o sea, tú ya no lo gozas, obviamente, ¿no? Alguien más lo disfruta. Con Dios, ¿no? Con Él recibes la vida segura, o sea, en pocas palabras, la resurrección. ¿Se entiende esto? Entonces, pues creo que es una ganga, pero ojo con esto. Contrátate de verdad, o sea, contrátate a ver, Dios, acepto mi función contigo y tú guíame. No importa qué te dediques, hacer tu chamba, o sea, decir, dedico mi vida a Dios, no tienes que ser religioso, no tienes que ir de puerta en puerta, se te indicará cómo lo vas a hacer. Para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Y eso es lo que se refiere el curso cuando dice, no tienes que hacer nada. En efecto, todo te lo da. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Leemos el tema de la reencarnación para que ya se vayan así todos alineados con ese tema. ¿Sí? Vamos a leer la reencarnación. Chan, 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 chan. Pregunta, ¿existe la reencarnación? En última instancia, la reencarnación es imposible. El pasado no existe ni el futuro tampoco. Y la idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido.
La reencarnación, por lo tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Nin- Dice, nuestra única pregunta debería ser, ¿es un concepto útil? Y eso depende, por supuesto, del uso que se le dé. Si se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. ¿Se entiende esa parte? O sea, vaya, que hablamos de que la vida es eterna, o sea, si hablamos de que la reencarnación es porque creer en la reencarnación nos da el concepto de la vida eterna, es útil. Si no, no. Ahora, cuando dice, con esto está, esto significa que el curso niega la reencarnación, no es que la niegue en el sentido de que la niegue como una creencia, ¿se entiende? La niega tal cual como cualquier ilusión, a eso se refiere. Es como si dijéramos, nosotros en el curso hiciéramos la pregunta, ¿existen los automóviles? Pues el curso te va a decir, pues no, es una ilusión. ¿Existe el dinero? No, es una ilusión, como todo lo del mundo, es una ilusión, porque el mundo es una ilusión, el mundo es un sueño. Entonces, la reencarnación entra dentro de todo ese compendio del sueño del mundo. ¿Vale? Y luego, aparte de todo, decimos, existe la reencarnación como si yo pudiera volver al pasado y todo está pasando al mismo tiempo, esa creencia que yo también la tenía muy arraigada. No, ¿el pasado existe, señores? No, existió. ¿El futuro existe? Tampoco. El único tiempo que existe es el ahora. Entonces, ahora, no significa que no haya existido, o sea, existió una reencarnación, ¿sí? El curso de Milagros menciona los sueños. O sea, hubo un sueño, andas en otro sueño, pero todo al final de cuentas es una ilusión. Por eso dice, no tiene ningún sentido, es una ilusión, no existe. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Dice, dice, si se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. ¿Qué otra pregunta con respecto a la reencarnación podría ser útil para arrojar luz sobre el camino? Al igual que muchas otras creencias, esta puede usarse desacertadamente. Dice, en el mejor de los casos, el mal uso que se hace de ella es dar lugar a preocupaciones o tal vez orgullo por el pasado. Esto de las preocupaciones y orgullo, ¿cómo nos encanta? Ay, necesito saber qué hice en mi vida pasada para poder resolver mis problemas ahora. ¿Se entiende? O, ¿qué creen? ¿Saben? Yo conozco como 5 mujeres que dicen que ellas fueron Cleopatra en otra vida. ¿Ustedes creen? Y se sienten bien orgullosas, ¿no? Yo, pues chido, ¿no? Y se siguen creyendo Cleopatra en esta vida. Bueno, o sea, es que de verdad nos hacemos unas, con todo respeto, unas chaquetas mentales, ¿no? Pero bueno, y también, obviamente, utilizamos la reencarnación como un romanticismo así de, ay, seguramente nos conocemos de otra vida y no somos almas gemelas y no, o sea, si nos volvemos a encontrar y que seguramente estuvimos en otro sueño o en otra Matrix, es porque no nos perdonamos y es la razón fundamental por la cual nos volvemos a ver. No hay que romantizarlo, pero sí hay que estar agradecidos de que se agradece que nos volvemos a encontrar en esa oportunidad de que nos podemos perdonar en amor, en el verdadero amor. Entonces, pues yo creo que ahí sí, pues sí es importante la reencarnación en el sentido de que estás aquí porque no te has podido perdonar, pero al final de cuentas, en el ahora es donde se resuelve, no en el pasado ni en el futuro. Dice, en el peor de los casos provoca inercia en el presente, a eso voy. Y entonces me creo Cleopatra en una vida pasada y ahora me quiero seguir creyendo Cleopatra, ¿no? Entonces me voy con la inercia del pasado al presente y lo traigo. Lo mismo que en esta vida. No necesito una reencarnación. ¿Qué pasa? No sanas tu infancia, ¿sí? Que es donde crees que está la causa de todos tus conflictos, por la cual en el supuesto presente estás viviendo los efectos de la causa del pasado. ¿Y qué pasa? Como estás trayendo la causa de un pasado inexistente al presente, ¿qué pasa? Pues no se resuelve. ¿Por qué? Porque estás colocando la causa en un tiempo que ya no existe. Y esto ya lo hemos hablado. Si el pasado ya no existe, pues tampoco existe la causa. Y si no existe la causa, no existen los efectos. Y si yo me creo que existe el pasado, ya sea de mi infancia, el pasado de mi transgeneracional o el pasado de vidas pasadas, pues entonces lo único que estoy provocando es autoflagelarme con causas inexistentes para seguir viviendo los efectos del presente. Eso es todo. Eso es el ego. Ese es el ego total. Entonces, pues bueno, espero que se entienda lo que acabo de decir. Dice,
Dice, en el peor de los casos, provoca inercia en el presente. Dice, y entre estos dos extremos puede dar lugar a muchas insensateces, claramente. La reencarnación no sería en ningún caso el problema con el que hay que lidiar ahora. Bien, la reencarnación no sería en ningún caso el problema con el que hay que lidiar ahora. Entonces lo reafirma, ahora. Si la reencarnación fuese responsable de algunas de las dificultades a las que el individuo se enfrenta ahora, su única tarea seguiría siendo la de escapar de ellas ahora. No hay más, ni en el pasado ni en el futuro, en el ahora. Si está sentando las bases para una vida futura, aún así solo ahora puede solventar el asunto de su salvación. Puede que algunos hallen consuelo en el concepto, y si eso es así, su valor es evidente. Lo cierto es, sin embargo, que tanto los que creen en la reencarnación como los que no pueden encontrar el camino que conduce a la salvación. O sea, realmente creer o no creer en la reencarnación da lo mismo. Dice, por lo tanto, no puede considerarse que sea una idea esencial en el programa de estudios. Siempre existe cierto riesgo en ver el presente en función del pasado, lo que acabo de mencionar. Mas siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo. ¿Sí? Dice, para nuestros propósitos, o sea, del programa de estudios, no sería útil adoptar una postura definitiva al respecto. Un maestro de Dios debe ser igualmente útil para los que creen en la reencarnación como para los que no. Exigirle una postura definitiva simplemente limitaría su utilidad, así como su propia capacidad de decisión. Nuestro curso no se ocupa de ningún concepto que no sea aceptable para cualquier persona, independientemente de sus creencias previas. Bastante tendrá que lidiar con su ego como para añadir controversias sectarias a su carga. ¿Ya vieron? O sea, tenemos tanto que resolver en el ahora como para estar metiéndonos tantas cosas de vidas pasadas. A mí en lo particular se me ha concedido algo de información de vidas pasadas y aún así lo que se me concede o lo que veo o lo que me ha pasado, lo entrego al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ego es tan perspicaz que hasta en eso nos hace creer que nos podemos sentir especiales. Ah, ese cuate recuerda sus vidas pasadas. Ah, este cuate que tendrá un poder especial. No, realmente no. A veces cuando he estado en oración y me viene un pensamiento como esos, así como te lo entrego Espíritu Santo, pero ya, o sea, se puede ya ni me muestres nada, ¿no? Ya nada más acepto la expiación y se acabó, ¿no? En el presente, no en el pasado. Dice, tampoco sería ventajoso que alguien aceptara el curso prematuramente solo porque éste apoya una creencia que él ha albergado por mucho tiempo. Dice, no puede hacerse demasiado hincapié en el hecho de que lo que el curso se propone es una completa inversión del pensamiento. Cuando esto finalmente se logre, cuestiones tales como la validez de la reencarnación dejarán de tener sentido. Claro, para alguien que resucita, la reencarnación le importa un pepino, ¿no? No tiene sentido, vaya. Es una ilusión, es un sueño. Vaya, salir de un sueño para entrar a otro sueño y luego entrar a otro sueño, pues, no es mejor despertar. Dice, hasta entonces es probable que sean simplemente motivo de controversia. El Maestro de Dios, por lo tanto, hará bien en alejarse de todas estas cuestiones, ya que aparte de ellas es mucho lo que tiene que enseñar y aprender. Debe aprender y enseñar que las cuestiones teóricas no son más que una pérdida de tiempo, puesto que desvían al tiempo del propósito que se le asignó. Si un concepto o una creencia tiene aspectos útiles, se le dirá. También se le dirá cómo usarlos. ¿Qué más necesitas saber? Ya, ni para estarnos metiendo con temas de reencarnaciones. ¿Quiere decir esto que el maestro de Dios no deba creer en la reencarnación ni discutirla con otros que sí creen en ella? Por supuesto que no. Si él cree en la reencarnación, sería un error que renunciase a su creencia, al menos de que su maestro interno, el Espíritu Santo, así se lo aconsejase. Y eso es muy poco probable. Es posible que se le indique que está haciendo un mal uso de la creencia. Fíjense que hasta eso el Espíritu Santo es amoroso. Yo te dejo que creas en lo que quieras. Más esa creencia que tú tienes, si te está alejando de Dios, pues mejor te explico que estás haciendo mal uso de la creencia. Y más bien como que vamos a expiar esa creencia para que ahora esa creencia te acerque a Dios. ¿Y se fijan? Y uno solito es el que decide dejar de creer, ¿no? Dice, entonces, sí es muy poco probable, dice, es posible que se le indique que está haciendo mal uso de la creencia, de tal manera que ello resulta perjudicial tanto para el progreso de su alumno como para el suyo propio. En ese caso, se le recomendaría una reinterpretación, puesto que es necesaria. Lo único que se tiene que reconocer, no obstante, es que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. Eso para mí sería lo más importante, ¿no? En la reencarnación.
Mas ni siquiera esto se requiere del principiante. Él solo necesita aceptar la idea de que lo que sabe no es necesariamente todo lo que es posible aprender. Tu jornada habrá comenzado. Ya para acabar esto. El énfasis de este curso es siempre el mismo. En este momento es cuando se te ofrece total salvación y en este momento es cuando puedes aceptarla, el instante santo, o sea, el presente, el eterno presente. Esa sigue siendo tu única responsabilidad. La expiación se puede equiparar al escape de total, perdón, la expiación se puede equiparar al escape total del pasado y a la total falta de interés por el futuro. El cielo está aquí, o sea, en el ahora, en el presente. No existe ningún otro lugar. El cielo es ahora. No existe ningún otro tiempo. El Maestro de Dios no se interesa por ninguna enseñanza que no conduzca a esto. Todas las creencias apuntan a ello. Todas las creencias apuntan a ello si han sido interpretadas correctamente. O sea, todas las creencias de todo lo que vemos, si apuntan a que la salvación está en el presente, están bien interpretadas. ¿Sí? Dice, en este sentido se puede decir que su verdad está determinada por su utilidad. Todas las creencias que facilitan el progreso se deben respetar. Este es el único criterio que este curso requiere. No se requiere nada más. Y nos quedamos para la siguiente clase de ¿Son deseables los poderes psíquicos? Esa es la siguiente clase del próximo lunes. ¿Cómo vamos, maestros? ¿Cómo se sienten? Hola, hola, Clau. ¿Cómo están? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? No traten de ajustar el color de sus pantallas. Soy morenito. No están en blanco y negro. ¿Cómo están, maestros? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, duda? Si no, pues, o fue mucha información que se quedaron así como. Sí, fue mucha información, Alex. Bueno, muchos recordatorios. Muchos recordatorios, mucho volver a recordar cosas que ya sabemos. Acuérdense que el curso de milagros no es otra cosa más que nuestro diario. Digo que ha habido cursos de milagros polifacéticos, o sea, se refiere en muchas formas de símbolos, idiomas y en diferentes épocas, donde nos han venido a recordar quién somos. O sea, es nuestro propio diario que nos escribimos antes de caer en el sueño, ¿no? Que a través de Jesucristo, que lo recordó, nos los está recordando. Así de fácil. Prácticamente Jesús le está diciendo, ay, acuérdense que este es el diario de cuando nosotros nos quedamos, antes de quedarnos dormidos, se los recuerdo, yo ya lo recordé. ¿Ya? Entonces, así es. Entonces, pues, bueno, me da mucho gusto que hayan quedado hasta el final. Muchas gracias a todos por, por esta lectura. Dice, si estoy escuchando esto, ahora quiere decir que el despertar comienza. Así es, hermanito Memo. En el momento que tú decidas, Espíritu Santo o Dios, decido ser un maestro de Dios, vas a ver los cambios que van a haber en tu vida. Pero recuerden, el Espíritu Santo no es nuestro asistente personal o nuestro subordinado. Al Espíritu Santo es yo me hago a un lado y tú muéstrame. Yo soy el que estoy receptivo. No entrego el instante santo, no le pido el instante santo que haga las cosas como yo quisiera que fueran. Eso ya lo hemos hecho. Eso es desde el ego, el que quiere tener todo bajo control. Dejar que el Espíritu Santo lo haga, viene más adelante la explicación de esto, de este mismo que estamos lectura, de esta lectura, te dice por qué el Espíritu Santo es importante. Pero se los puedo adelantar tantito desde mi entendimiento. Nosotros hemos creado una versión de nosotros mismos limitada, pecaminosa, culpable, etcétera, arrogante, etcétera. Entonces, todo lo que hacemos desde el yo es el ego. Yo decreto, yo manifiesto, yo creo realidad, yo. Y cambiar mi forma de pensar y decir, Dios, hágase tu voluntad, es quitarte toda la arrogancia para que entonces ahora el Espíritu Santo te enseñe y recuerde quién realmente eres y no el yo que formé de mí mismo. Porque si yo entonces me creo el yo de mí mismo, entonces es el yo limitado.
Entonces el Espíritu Santo dice, hazte un lado, permítete para que yo entre y te ayude a recuperar tu memoria de quién eres realmente, porque eres tal como Dios te creó. Dice, acepta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es nada oscuro, nada oculto. La voluntad de Dios es que su hijo lo tenga todo, no sufra y sea feliz. Entonces, pues, ¿quién no quiere ocultar? Quisiera como preguntar de ese de que el Hijo de Dios es la voluntad, pues que no sufra y así. Pues yo de repente que me fue a Vallarta, empiezo a trabajar pues igual en un hotel boutique, en la recepción, eh, empiezo como que a esforzarme, como mucha explotación laboral, pero yo me fui porque dije, yo quiero experimentar, pues trabajar aquí en la recepción y practicar el inglés, pero literal lo aprendí, me gustó fue como una, ¿cómo se dice? Como una prueba, algo así para mí. Entonces, después no aguanté, ya me salgo, pero vi que hay mucha explotación como laboral y ya cuando veo que empiezan a cargarse la mano, pues digo, ya, ya. Y después otra vez volví como que ahora qué hago. Y ahí está la Ay, clave. Tú ya viste, ahora, ¿qué hago? Nada. O sea, el curso te dice, ¿te cuesta tanto trabajo creer que no tienes que hacer nada? es No que hagas sí, nada. lo hice, solté, dije, bueno, es que ya me estaba sacrificando en cosas, sacrificando pues cosas, ¿no? Entonces, este, porque empiezas a sacrificar yo ya me sentía como muy agotada, mucho estrés, cosas así. Entonces ya me regreso otra ¿Sabes, vez a Quilpan. sabes qué sucede, cariño? Te Ujú, voy a pasar este tip. Cuando tú quieres hacer algo desde tu propia decisión, desde el yo, sí o sí, ajá, el ego es porque quiere controlar las cosas y porque además quiere controlar las cosas que están sucediendo a su alrededor porque cree que tiene ciertas necesidades. Entonces, el ego que se identifica como cuerpo, acuérdense que para el ego es Dios. Entonces, el ego que se cree cuerpo pone al cuerpo como fin, como el Dios, como el único propósito de existencia. Y el cuerpo tiene solamente tres cosas: supervivencia, comodidad y placer. Y el ego ha sido tan perspicaz, incluso a veces hasta pone por encima la comodidad que la supervivencia o el placer. O sea, hay jóvenes, por ejemplo, hoy en día, que por placer se compran un iPhone de los más recientes y luego a media quincena ya no saben cómo sobrevivir porque ya se acabaron toda su lana. O sea, digo, el ego ha logrado planificar todo eso, pero el cuerpo siempre es lo primero. Entonces, cuando tú quieres controlar algo en la Matrix, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, voy a pasar acá, quiero ir a tal lado a probar, quiero ver si aquí hay chamba, es porque estás poniendo el cuerpo. Entonces, siempre va a haber sacrificio, entiéndelo, siempre va a haber sacrificio, porque cuando lo haces desde el yo, siempre da para perder. Y la idea del sacrificio no es otra cosa más que tu limitación en el acto de dar, por tanto, bloqueas tu recibir. No sé si se entendió esta parte. Cuando tú das y tú das y tú das, y tú das con cierta reserva, es porque en tu mente estás dando desde el ego. Entonces sientes que pierdes. Entonces, así como das con esa reserva, bloqueas tu recibir. Sí. ok, Entonces, voy, Memo. Entonces, cuando tú dices, acepto mi función, tú guíame, no recibes, no sientes el sacrificio para nada. No lo sientes. Todo lo recibes y todo lo das porque empiezas a recibir la confianza y esa fe de que todo te va a llegar sin que tú hagas nada. Perdón, Memo, sí, dime. Ujú. Fíjate que con lo que comenta ella y en la clase que me llegué a conectar porque llegué un poquito tarde, creo que está empatizando ella con lo que le dijeron otros egos de que ahí había explotación laboral, ahí había tales cosas, y ella, su ego lo compró. Entonces estabas trabajando con el ego puramente, como dices, Alex. Y digo, soy nuevo, pero es lo que comprendo aquí. Yo he estado en momentos así donde digo, yo no me voy a inmiscuir en esos egos,
y voy a hacer las cosas y voy a disfrutar mi presente. Entonces, creo que ahí por ahí va el asunto, no creerte en lo que otras personas están viviendo, no empatizaste con su dolor, con su sufrimiento y no estás creando nada para ti nuevo, Clau. Sí, sí, gracias. Sí, yo creo que No, sí gracias fue a algo ti. Gracias. así, Alex, porque pues prácticamente, no sé, de repente empiezo a sentir como ya mucha carga y digo, es que el Hijo de Dios es, yo ya estaba muy estresada y dije, voy a soltar, no sé qué voy a hacer, no sé, pero tengo que soltar porque yo ya no estaba concentrada, no lo estaba haciendo como, pues ya no estaba como haciéndolo con amor. Pero la cosa es que, pues sí, es tener bien consciente de qué forma, pues, no sé, porque si ahorita estoy así como que, ¿qué hice? Y luego, ¿qué? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde vas a trabajar? Y yo, pues, Es que ahorita antes de darle, tengo dos personas en espera aquí, ahorita aquí el Arqui quiere en presenciar la opinión y Leti. Yo nada más quiero Amigo, decirte no se te escucha. que tengo el micrófono ahí, espérate, digo que tengo aquí a Leti que levantó la mano también y tengo aquí el Arqui. Entonces ok. quería comentarte nada más una cosa. Cuando a veces Mm. nos va mal en algún proyecto o algo, luego el ego dice, ¿ahora qué hago? ¿Qué estrategia busco? Y tan solo con decir, déjame buscar la forma de cómo hacerlo, el mundo de las formas, ¿quién es? El mundo del ego. Porque Dios es amorfía, Cristo es amorfía, el Espíritu Santo es amorfía. Tan solo déjame buscar la forma física de cómo hacerlo, ya estoy en mi mente creando estrategias. Es complicado, sobre todo cuando estamos llenos de información que nos han enseñado, entre comillas, de cómo tenemos que hacer las cosas y estamos muy estructurados. Soltar todas esas estructuras cuesta mucho trabajo, porque nos han enseñado que cuando tú tienes todo bajo control logras la paz y no es al revés. Cuando sueltas todo control es cuando adquieres la paz. Pero soltarlo significa entregarlo al Espíritu Santo. Permítanme hacerle, pasar el micrófono aquí al Arqui para que dé su punto de vista y continuamos, Clau, ¿sí? Gracias. Y vamos ahorita con esta ley. Hola, hola. Yo le voy a comentar una anécdota que me pasó exactamente ese rato. Estoy en un área de oficina y pues todo es, ya saben, en un lugar de burocracia y todos dan su punto de opinión, todos demuestran sus personalidades, ¿no? Sus egos, pues. Y pues yo estoy en ese punto de búsqueda interior y de des desvanecer la personalidad que me he hecho, por así decirlo. Y pues estaba en todo el día muy callado y al final del día, solamente como para encajar o formar parte del desmadre, se podría decir, empecé a ser sarcástico, ¿no? Y entonces, después de eso me llevó a ese pensamiento otra vez, como que de un pensamiento mágico. Y entonces lo que hice fue entregárselo a un instante santo. Y entonces fue como que de sensación de que solamente puede estar mi existencia ahí si yo opino de manera sarcástica. Y pues ese deja de ser ese es como que mi principal personalidad de mi ego, pues, vaya, de que al decir eso o al hacer eso, me enfoco demasiado y dejo de y soy muy receptivo a hacer más cosas del ego también, y pues, eso tiende a arruinarme los días, eh, y solamente para encajar, para poder ser digamos, conversación y dar mi punto de opinión. em, y eso da cavidad como que a más, Más miedo. más miedo, exactamente. Y ya, entro en eso arrastro más como que tema de ser, no, de inseguridad. O sea, queriendo apantallar ser inseguro,
pero me arrastro más inseguridad y me arruina el día. Gracias, Arqui. Fíjate que acabas de mencionar algo importante y que también lo mencionó Memo. Cuando nosotros empezamos a proyectarnos entre los egos, no, es tan sutil, es tan fácil caer en esa tentación, porque pues mi yo con el yo del otro y así, entonces entramos le llama el curso, en esas relaciones especiales donde empezamos a hacer con los yos y no nos damos cuenta que también no solamente nosotros nos identificamos con la pequeñez del hermano o con su dolor o con sus pensamientos mágicos, sus pensamientos del ego, y le estoy dando entonces cabida a mi propio ego, entonces también lo realzo. El curso dice, ¿no te has dado cuenta cuántas veces has usado al cuerpo de tu propio hermano para reforzar al ego? Dice, y entonces tú decides si quieres utilizar a tu hermano para reforzar al Espíritu Santo en ti, o sea, hacerlo real en ti o reforzar el ego en ti. Entonces, también es importante que cuando veamos un hermano, más allá del, o sea, obviamente habla de los pensamientos mágicos, habla acerca de la corrección, todo esto. Cuando veas un hermano, pues ni siquiera, o sea, no solamente no empatizar, sino ni hacerlo real, ni pelear contra eso, ni atacar, sino simplemente es, Espíritu Santo, te entrego este juicio para que tú, porque muchas veces nuestro hermano en el curso dice, ¿quién está listo más para una sonrisa? A veces si tú quieres discutir con tu hermano, incluso hasta decirle, no, pero no pienses de esa manera, mira que esto, lo otro, ya estás haciendo, sin querer, caes en el juego. Muchas veces nada más es contigo mismo. Por eso el curso enfatiza mucho, es contigo, la expiación es contigo. Y si tienes que hacer algo con tu hermano, verbal o en acción, se te dirá muy claramente. ¿Sí? O sea, por ejemplo, para mí es claro que las personas que están conectadas son con los que tenemos que interactuar. Y bueno, aparte de todo, yo pues siempre entrego la lectura, entonces se trata de que todos podamos compartir, que el Maestro de Dios hable a través de nosotros, al Espíritu Santo. Ahora sí, Leti, perdón. Bueno, pues yo voy a platicar algo que me pasó. Resulta que yo voy cada mes, al seguro porque, pues aparte de que tengo que estar presente, porque ahí me controlan la sobrevivencia, resulta que me hicieron una mastografía y la vio la doctora y me dijo que me iba a mandar con el ginecólogo. Y pues como todo ego total, pues me entró un pánico que ya te imaginarás, me puse medio así como que, madre mía, ¿por qué me está mandando? Y ya se me vino así como que lo peor, ya me pasó lo peor, me va a pasar lo peor, ¿no? Pero tenía yo que esperar a que me dieran para cuando tengo la cita. Y me fui a sentar y empecé pues a hacer oración y Espíritu Santo te entrego estos pensamientos de ataque, porque estos pensamientos atacan mi vulnerabilidad y así empecé con mis cosas. Y se sentó una señora al lado mío y empezamos a platicar y ella me dijo que salió la plática que ella dijo que ella había tenido cáncer bueno, no cáncer de mama, sino que sus pechos le salía pus. Pues imagínate cómo me puse yo así como que, madre señora, ¿qué onda? Y agarra y ya me dijo, pero ¿sabe qué? Lo único que hice fue orarle a Dios y yo me curé. Y me quedé así, dije, ya me mandó el mensaje, ¿no? Claro. Ora, pídele a Dios, no pierdas esa fe. Y ya agarré y me dice, pues que siga bien y ahí nos vemos, que cuídese mucho. Ya se fue. Y voy con la chica y le digo, ya está mi cita, y dice, está lleno todo y no hay para citas. Y me salí y dije, pues no tengo que hacer nada. Nada, nada. Y ahí me doy cuenta que, pues como dices, ¿no? Luego llegan, pues nuestros maestros y nos dicen, pues está faltándote esa parte, ¿no? Estás perdiendo esa fe, te está atacando el ego, te está atacando tus pensamientos mágicos. Entonces, ¿qué debes de hacer? Pues no hagas nada y entrégaselo al Espíritu Santo y él sí sabe lo que va a hacer. Pero me tuvo Sí, que poner a la señora al lado que me dijo, pues que Dios hace todo. sí, Entonces, claro, algo que por quería supuesto. platicar. Nada más que fíjate que esto que acabas de mencionar a veces no se puede entender entre líneas. Lo que ocurre, yo les había yo mencionado que
El Espíritu Santo es el llamado pensamiento correctivo. O sea, nosotros cuando estamos en el ego tenemos dudas, 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 preguntas, 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 miedos, porque toda pregunta es el resultado de una duda o de un miedo y de un conflicto. Todo conflicto es el resultado de una duda. Ahora, ¿qué sucede? Es como cuando caemos en este pequeño moda espiritual que se hace de que di la palabra cancelado. Cuando tengas un pensamiento negativo o algo malo, di cancelado. Y dilo 3 veces, cancelado, cancelado, cancelado. Bueno, pues hagan de cuenta que el Espíritu Santo, no, bueno, no hagan de cuenta, el Espíritu Santo es el pensamiento correctivo, pero no es yo el que lo corrige, sino se lo dejas al Espíritu Santo. Entonces, cuando tú estuviste todo eso y finalmente dijiste, bueno, te lo entrego, Espíritu Santo, o sea, empezaste a hacer tu pequeña oración, te mandó el pensamiento correctivo con esta mujer para reforzarlo en ti. Y entonces, ese es el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la respuesta. Nosotros somos el que pregunta. Si yo tengo una pregunta y se me ofrece la respuesta, pues la pregunta desaparece, ya. Así es, desaparece el ego, pues, o sea, que el ego es la pregunta, el único que es el único que pregunta. Entonces, pues bueno, creo que nos estamos acercando ya al final del manual del maestro. Yo creo que una clase y media y acabamos el manual del maestro. Y ahí lo vamos a poner ahí, vamos a cotejar entre todos a ver con qué quieren continuar. Si quieren que, yo recomiendo que ya empecemos entonces con el texto, que finalmente es la parte más abstracta y que sí de verdad requiere bastante atención, pero creo que ya con lo que hemos leído desde que empezamos de nuevo la lectura en este año, nos da ya las suficientes herramientas para entrar con el texto de una manera más fluida. ¿Estamos? Pues bueno, pues yo ya por mi parte es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos, hermanitos. Muchos abrazos, bendiciones. Gracias por todas sus aportaciones y gracias por enriquecer también esa parte en mí. ¿Sí? Se los agradezco mucho. Gracias, Memo, bienvenido. Gracias, Clau, Leti, Vero, Andy, Orlando, Tere, Arki, muchas gracias. Dejamos de grabar. Nos vemos el lunes. Chao. Gracias, Bye. amigo. Bye. Gracias, hermosa.